bienvenidos a un nuevo video y al canal. Ahora tenemos nuevo compañero, bueno, ustedes ya saben, es el MG ZX Plus en esta versión Trophy que vamos a probar a continuación. Tienen que quedarse a ver este video porque a continuación vamos a analizar los cambios que tiene con respecto al modelo ZX que ya conocemos. De hecho, tenemos nuevo motor, tenemos más caballos, más potencia, otros cambios significativos también en seguridad. También vamos a evaluarlo frente a sus rivales. Vale la pena ahora por lo que piden. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. MG, una de las marcas más antiguas del sector de automoción con 98 años de experiencia y que fue comprada por SAIC Motor hace un tiempo atrás, es uno de los 4 fabricantes más grandes de China. Ha continuado desarrollando, invirtiendo en tecnología, y ahora tenemos un motor de 3 cilindros, 1.3 litros turbo, que ya se está haciendo cada vez más común encontrarlo en nuestro mercado. Estos motores que tienen como objetivo de ser más eficientes en cuestiones de consumo y a la vez amigables con el medio ambiente. Ahora en esta versión Trophy, más potencia, más torque, como les decía exactamente, 154 caballos y 250 Nm de torque con esta caja automática de 6 velocidades que vamos a probar a continuación. Les voy a dar, por supuesto, mi opinión y todo lo que tienen que saber. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amigos? Suscribirnos al canal, activen la campana de notificaciones porque de esa manera YouTube les avisa cuando salgan nuestros próximos videos. Todos los días y todos los domingos sacamos nuevas pruebas de manejo. No pueden perderse ninguna. Si están pensando en comprar su vehículo, esa es su oportunidad porque aquí les decimos absolutamente todo con una opinión bastante imparcial y también les ayudamos con nuestra opinión para que puedan tomar una buena decisión de compra. MG sabe lo que les gusta a sus clientes y es por eso que en esta entrega del ZX Plus mantiene todo lo que a muchos nos gusta del MG ZS, porque en efecto son el mismo auto. Sí, hay algunas diferencias y mejora por completo los puntos flacos que tenía del modelo anterior, siendo el punto fuerte la llegada de la versión 1.3 turbo. Ahora vamos a analizar los cambios que entrega este compañero y si es que este ZX Plus va por buen camino en el segmento B de las SUVs. Ahora, el rediseño, si bien no es tan radical, definitivamente se le ve maduro, mejor logrado, aporta muchísimo en entregarle una mirada más fresca y deportiva al ZX Plus. Si vemos a detalle el diseño frontal, tiene menos elementos, luce más sobrio, lo que le suma al look. Vemos esta gran parrilla frontal con diseño hexagonal, el octógono de MG en 3D, faros delantero con luces LED DRL y con ajuste de altura, los neblineros integrados al diseño. Todos estos elementos entregan un diseño que lo hace ver imponente. Por los laterales destaca algunos elementos distintivos en el exterior, como las insignias distintivas como en el MG6 y el HS, espejos laterales con plegado electrónico, luz direccional y desempañante, barras paralelas en el techo, función Follow Me Home, los aros que son de aleación bitono de 17 pulgadas que están por encima del promedio del mercado, con frenos de discos en las 4 ruedas, calipers rojos, algo poco común en el segmento de SUV. Importante mencionar que estos aros bitonos son para las versiones Sport y Trophy. Sobre las dimensiones, este MG ZX Plus tiene de largo 4,32 m, un ancho de 1,80 m, un alto de 1,65 m y la distancia entre ejes es de 2,58 m. Y la distancia libre al suelo es de 144 milímetros. En la parte posterior, lo nuevo es el parachoques trasero que mantiene el estilo del frontal. Los nuevos faros traseros presentan una gráfica luminosa mucho más moderna y que da una sensación de profundidad. Entre otros elementos están las salidas de escape falsas, que son 2 piezas cromadas ciegas que no son de mi agrado. Y para abrir la maletera lo hacemos de forma manual, pero miren este detalle que personalmente me gusta.
en el logo de MG lo ponemos así y esto sirve incluso como una manija para abrirlo. Está bueno. Para cerrarla igual tenemos como una agarradera y lo podemos hacer manualmente. Bueno, esto es lo que tenemos, 448 litros de capacidad que pueden llegar a los 1166 si abatimos los asientos. De hecho es una de las más grandes de la categoría. Igual acá les va a salir como un cuadro donde van a ver los rivales que tienen menor capacidad. Además, otras cosas que me gustan es que han aprovechado bien, han optimizado estos espacios. Miren, por acá tenemos como una malla, podemos esconder cosas y este es un piso, me encanta, de muy buena calidad y tenemos doble fondo, miren. Después tenemos una llanta que es una temporal con el aro de acero, de hecho me hubiera gustado que fuera la original, pero después los materiales muy buenos A1 y tenemos una luz por aquí, de esta manera abatimos los asientos, jalamos este listón y así de práctico y miren, esto es lo que tenemos. Bien amigos, y este es el interior del MG ZX Plus Trophy. Bueno, ¿qué les parece? De por sí, de hecho, este es un interior bastante predecible, con todas las líneas, ADN, aires de MG que vemos en sus modelos, empezando por la pantallita, la gráfica, la calidad de materiales, la textura. Claro que vamos a ver mayor énfasis en esta versión, que le va a dar este estilo más sport, me refiero a estas costuras, esos despuntes en rojo, la forma de los asientos como que más abutacados. Otra de las cosas que también ya es predecible, de hecho, es esta consola que se está volviendo también como una especie de moda, que tienes acá una agarradera también con estas texturas. Algo que sí tengo que resaltar y que me gusta mucho es que no tiene tanta saturación de negro piano, solamente vamos a verlo acá en esta pantalla, el de infoentretenimiento, y por aquí sí van a ver algo de plásticos rígidos, pero no son de mala calidad, y esto también lo vemos en ambas puertas. Entonces la diferencia, si ya vamos a hablar de las otras versiones MG ZX que ya conocemos con esta Plus Trophy, bueno, en equipamiento básicamente son que los asientos pues son, según la versión, pueden ser de tela, acá son en este ecocuero. Después de eso, los asientos pueden ser manuales, acá en esta versión los encontramos que son eléctricos, hasta 6 posiciones. Bueno, otra de las cosas que vamos a encontrar también es que las otras versiones, por ejemplo, no tienen la cámara, por ejemplo, de retroceso en 360, por ejemplo, ¿no? Acá las podemos configurar en 360, en 3D y en 2D. Entonces tenemos una pantalla de infoentretenimiento de 10,1 compatible con Android Auto, con CarPlay. Es una pantalla que va bastante bien, que es bastante táctil, intuitiva. Lo que sí no me gusta tanto es que no tiene tajos, pero si vemos estos botones, aquí vamos a entrar por ejemplo al menú, que son en forma de piano, me refiero a estos botones. También vamos a poder ver la climatización aquí en la pantalla. 2 puertos USB, un cenicero, espacio para poner cosas y aquí encontramos el control de descenso, el control de tracción y pues desde acá podemos activar directamente la cámara 360. Lo que sí no me gusta es la resolución, pienso que pudo ser mejor. La caja automática de 6 velocidades para esta versión Trophy. El freno de mano electrónico, el auto hold y espacios para poner llaves, celulares, lo que nosotros querramos poner. Un pequeño apoyabrazo central, es realmente bastante pequeño. Bueno, al frente mío, la instrumentación, este cuadro de 7 pulgadas digital. A mí de hecho me gusta la dinámica, la gráfica, que es bastante cool, es un diseño bastante moderno. Y sobre todo que te da toda la información que tú esperas del vehículo, ¿no? Kilómetros recorridos, consumo de combustible, el monitoreo de presión de neumáticos, en fin. Tenemos después los mandos para interactuar, tanto con el cuadro de instrumentos como la pantalla de infoentretenimiento, el control crucero para contestar las llamadas. Este volante, de hecho, a mí me gusta bastante, que tiene como una especie de estilo, sí, algo deportivo. Miren la base que es plana, forrado en ecocuero, al igual que los asientos. El estilo continúa con estas costuras en hilo rojo y las texturas que le aportan a este look. Solamente tenemos que el volante podemos regularlo en altura, pero más no en profundidad.
un botón de encendido. Por aquí de hecho ya está la iluminación a mi lado izquierdo y los ductos de ventilación, ¿no? Que también tienen este aire medio cool. En líneas generales, bueno, pues tenemos un ambiente bastante actualizado, bastante moderno, con todo lo que tú esperas de una unidad como esta ZX Plus Trophy. Bueno, y de hecho también tenemos un sunroof que va todo lo largo de este vehículo. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Este es el interior. Bueno, los materiales y los tratamientos son los mismos que la primera fila. Por aquí un mix entre plásticos rígidos de buena calidad y por aquí acolchados. Ecocuero con los pespuntes, 3 apoyacabezas. Lo que sí es que no tenemos un apoyabrazos central. Voy a sentarme aquí en el centro. De hecho, esto va a ayudar para estar cómodos aquí atrás, pero lo que va a incomodar es que el túnel de transmisión realmente sí es elevado. Entonces, en trayectos largos, la tercera persona aquí sentada sí se va a incomodar. Sugerir que en tramos cortos sí vayan 3 personas, pero en largos solamente 2. Lo que sí es que a nivel de conectividad vamos bien. Tenemos 2 puertos USB, con los de adelante ya son 4. Esto está bastante generoso. Ductos de ventilación para la segunda fila, buena. Y 2 portarrevisteros para guardar aquí papeles o algo así. Después los anclajes Isofix, los cinturones de seguridad. Y si hablamos de espacio, bueno, yo mido 1,60, no soy lo más referente. Mi compañero Jorge, que ha estado sentado aquí mismo, que mide 1,74, ha estado bastante cómodo, nos lo dijo, tanto en la distancia hacia las piernas como altura hacia la cabeza. Y en cuanto a la calificación que le vamos a dar al interior de esta MG ZX Plus en su versión Trophy, es de un 8. Hay varios puntos que analizar. La calidad-precio está bastante buena. Costo-beneficio, de hecho, no está mal si la evaluamos frente a sus competidores más cercanos en la categoría, en la versión tope gama. De hecho, es una de las más accesibles. Sin embargo, los detalles a mejorar son la resolución de la cámara, el espacio en las plazas delanteras como el apoyabrazos central, que es pequeño, entre otros puntos que he mencionado en este apartado. Listo, y ya estamos manejando este MG ZX Trophy en esta versión más equipada. Bueno, yo probé la ZS, que es como también se le conoce. Importante señalar que en nuestro país pues ha cambiado de nombre y se ha estado vendiendo con la motorización 1.5, y bueno, ahora pues llega la Plus Trophy, que se ha caracterizado con este nombre por ser la más equipada, ¿no?, de la línea MG. De todas maneras, la siento mucho más madura, más actualizada. Esta configuración ahora que presenta MG, se nota el cambio definitivamente. Y bueno, el motor, ¿no?, que es como que la sorpresa, de 1.3 litros turbo, que entrega 154 caballos y 250 Nm de torque, con esta caja automática de 6 velocidades, que viene a ser pues la novedad y que es la que estamos probando. Una de las cosas es que sí, al ser ya un producto mucho más maduro, nos entrega pues un desempeño dinámico, de hecho mejorado. Para un uso diario está bastante bien, es bastante ágil, y esto le ayuda también por el peso, ¿no? Tiene 1316 kilos, peso bruto. De hecho, igual por acá les va a salir el peso exacto, que es lo que tiene este MG ZX. Entonces ha sorprendido bastante el poder llevarlo tanto en ciudad como en carretera. Ahora, sobre el turbo, la verdad es que no se siente turbo lag. Realmente, si tú lo manejas en ciudad va a ser imperceptible, pero sí hay momentos en que por ahí se siente algo, pero es mínimo. Ahora, ya en carretera pues estamos yendo bastante bien a los 100 km/h dentro de lo permitido. Me sorprende bastante la insonorización, que llevándolo en estas velocidades el sonido del motor, si entra, es algo mínimo, no es molestoso.
Lo que sí he notado por momentos es que a la hora de incorporarse o rebasar un vehículo, por momentos como que le cuesta algo, como que tienes que pisarlo a fondo, ¿no? Para lograr ese empuje. Otro de los ejercicios que también hemos hecho es en las pendientes, ¿no? Pero que no son tan pronunciadas. No lo he hecho mal, pero por momentos he sentido que le ha faltado algo de fuerza. Y en términos de suspensión, pues a mí me ha gustado mucho cómo va absorbiendo los diversos caminos por los que hemos pasado, tanto en asfalto como en trocha. Es una suspensión que tira más hacia lo suave que a lo deportivo. La delantera es una McPherson y la posterior es una barra de torsión. De hecho, también le ayuda el despeje libre del suelo, que es bastante bueno para pasar los rompemuelles y todos estos caminos accidentados que sabemos que tenemos en Lima. Los frenos delanteros son de discos ventilados, los posteriores son de discos. Adicionalmente, bueno, tenemos los calipers que le dan ese toque. Y importante, que algo que me ha parecido fabuloso, es que tenga las llantas Michelin. Es realmente difícil encontrar en el segmento que incorporen este tipo de neumáticos. Sabemos que Michelin son neumáticos premium que entregan otro tipo de prestaciones mejoradas, y esto se siente de todas maneras al manejarlo, el agarre, el contacto con el pavimento, ¿no? Entonces, buenísimo. Los frenos han respondido bastante bien, no tienes que estar pisándolos a fondo. Buena distancia de frenado con respecto al otro vehículo en caso pues necesite frenar rápidamente. Y la dirección es una asistida eléctricamente. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño cambio de dirección cuando lo tenemos en el modo urbano. De hecho, que es el timón se pone un poco más liviano. Luego tenemos el modo normal y el modo estable, bueno, donde el timón quizás no se mueve tanto, se pone un poquito quizás más durito. A mí en general no me ha gustado tanto, yo preferiría quedarme con el modo urbano. Y con respecto a la caja, es una automática de 6 velocidades. Bueno, no es una transmisión tan sofisticada como la de doble embrague, pero lo bueno es que cumple su función. Un detalle, que esta caja es como si tuviera 5 marchas y no 6, porque realmente llevándola en carretera pues no se siente ese paso del cambio. De hecho, me hubiera esperado también que fuera un poco más rápida. No es lenta, pero sí siento que se pudo mejorar en ese aspecto. Para un uso diario cumple bastante bien. Y en temas de aceleración, vamos a verlo. No está nada mal, responde bastante bien. De hecho, MG, las cifras que nos arroja de 0 a 100 es de 9,8 segundos. Y una de las cosas importantes es el consumo. Este es un motor pequeño, 1.3 litros, 3 cilindros, turbo. Y hay que tener en cuenta que para estas pruebas lo acelero a fondo, lo exijo. He tenido el aire acondicionado prendido en todo momento. Entonces, para este manejo que he tenido, a mí me ha rendido 13,5 litros cada 100 kilómetros, que no está nada mal. Y en el apartado de manejo, la puntuación que se lleva esta configuración es de un 8. De por sí esta caja, como lo dije, cumple, pero sí nos hubiera gustado, de hecho, que los cambios de velocidades fueran un poquito más rápidos, y sobre todo trabajar la sexta marcha, entre otros aspectos que ya he mencionado en este apartado. En el apartado de seguridad, MG presenta para esta versión Plus Trophy un paquete llamado MG Pilot, que es bastante completo. De hecho, tiene 6 airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, los ABS, los EBD, los anclajes ISOFIX y, claro, asistencias a la conducción como el asistente en pendiente, hecho que nos ha ayudado mucho en esta prueba. Tenemos la detección de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado, la asistencia de mantenimiento carril. Entonces son asistencias que tú esperas en un vehículo de este rango de precio. Pero si nos vamos a las otras configuraciones, la 1.5, sí van a haber cambios, ¿no? De hecho, con respecto a seguridad. De hecho, aquí les va a salir una comparación entre
las versiones que tiene MG ZX. Y la puntuación en el apartado de seguridad para esta MG ZX Plus Trophy es de un 9. De hecho, nos hubiera gustado que a nivel de cantidad de airbags incluyeran la misma cantidad en todas las versiones. Y finalmente, el precio para esta versión ZX Plus Trophy es de $25.490, que es la más equipada con todo lo que les he mencionado. Pero también recordar que está la versión de entrada 1.5 litros que parte aproximadamente en $19.000. Igual por acá va a salir el precio. Entonces, si de hecho lo comparamos con sus rivales más cercanos, de hecho ahorita va a salir un cuadro también con los precios y a nivel de prestaciones, vamos a ver que esta es una versión de hecho que es más accesible y por todo lo que ofrece pues está bastante bien, exceptuando, bueno, de hecho algunos puntos que no nos han gustado, que como son la resolución de la cámara, a nivel de la caja con respecto a la sexta marcha, bueno, que algunas pendientes como que sí hemos sentido que le ha costado un poco, pero fuera de eso, para un uso diario, llevarlo a carretera, pues va a cumplir tranquilamente su función. Bien amigos, llegó el momento de irme. Si les ha gustado este contenido, no se olviden de dejarme su manito arriba, suscríbanse al canal de YouTube. Se vienen más contenidos, más reseñas y de hecho pues la idea es que no se pierdan de ninguna, por eso activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salga un próximo video. No estoy recordando, de hecho, que todos los domingos lanzamos nuevas reseñas. De hecho, si me quieren seguir en mis redes sociales o las de Nitro, van a aparecer aquí abajo. Recuerden también que está ya activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios, donde uno de ellos es brindarles la asesoría personalizada y ayudarles, ¿no?, para que puedan tomar una buena decisión de compra. Ahora sí amigos, nos vemos hasta una próxima.